Les saludo muy cordialmente, mis amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas. Ustedes nos envían las preguntas, nosotros hacemos la investigación y entonces hacemos todo lo posible por responder a las preguntas aquí en este programa. Quiero darles la dirección electrónica a donde nos pueden escribir para enviar sus preguntas. Es la siguiente: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Estaremos muy contentos de recibir sus preguntas y hacer lo posible por responderlas en el aire para que ustedes puedan recibir una respuesta satisfactoria a sus preguntas. Ahora, no tenemos para comenzar hoy una pregunta directamente, aunque podríamos pensar que tal vez es una pregunta. Hay muchas personas que nos han escrito en medio de esta crisis por el coronavirus que expresan que sienten mucha soledad. Hay muchas personas que están en cuarentena. Algunas de esas personas tienen familiares que los acompañan, esposas, esposos, hijos o familia más extendida, pero hay personas que están solas en este tiempo, es decir, no tienen a nadie en casa. Y nos han escrito y nos han llamado para expresar que tienen gran soledad y qué pueden hacer en cuanto a la soledad que sienten por estar en cuarentena y tener que guardar la distancia de unos 6 pies de otras personas, etcétera. ¿Qué pueden hacer? Bueno, les digo que al ver en la televisión ese cuadro triste, a donde en una isla en Nueva York estaban sepultando féretros de personas cuyas familias no los habían reclamado, personas que obviamente murieron solos sin tener a nadie que los acompañara. Fue una escena para mí supremamente triste, ver cómo personas pueden morir y no tienen ni un solo ser humano en esta tierra que pueda compadecerse de ellos, inclusive que pueda hacer arreglos para el funeral de esas personas. Como mencioné, muchos nos han escrito expresando soledad en este tiempo terrible de crisis. Ahora, yo estoy más o menos en semi-cuarentena, porque aquí en California, donde yo vivo, nos permiten salir para comprar comida, para ir a la farmacia, para buscar remedios y para otros asuntos esenciales. Pero yo sé que en algunos países latinoamericanos la cuarentena es muy estricta. La gente no puede salir ni siquiera a hacer ejercicio. Aquí sí yo puedo salir a caminar con mi esposa, monto mi bicicleta, etc. Pero yo sé que hay ciertos países en Latinoamérica donde la cuarentena es muy estricta. Solo pueden salir ciertos días a la semana. Depende también del género que tengan, masculino o femenino. Días pares, días impares, para uno o para el otro. Y que muchas personas lo más que pueden hacer es asomarse a la ventana de la casa. Por lo menos yo tengo conmigo a mi esposa, tengo alguien con quien compartir y socializar, pero yo estoy al tanto que hay muchas personas que están prácticamente solas en su casa. Pero quiero asegurarles que no están solas estas personas. El Señor Jesucristo está muy cerca de ustedes. Ahora, nadie que está pasando por esta cuarentena está sufriendo tanto como sufrió el Señor Jesucristo cuando Él estuvo sobre esta tierra. Jesús sabía muy bien lo que es la soledad. Quiero leerles del Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, y comenzando en el versículo 38, la experiencia de Jesús en el huerto del Getsemaní. Dice en el versículo 38, está hablando a sus discípulos: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús quería que sus discípulos simpatizaran con Él, que velaran con Él, que contemplaran su agonía y vieran lo que costaba
el hecho de que Jesús cargara los pecados de ellos y de todo el mundo. Así que Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego en el versículo 39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no quería beber la copa. Sus sentimientos le decían, no bebas la copa. ¿Qué tenía la copa? La copa estaba llena de la ira de su propio Padre contra el pecado que Jesús estaba cargando. Jesús cargó los pecados de todo el mundo. La justicia de Dios debía caer sobre él, castigarlo por todos esos pecados. Por eso Jesús tembló en el huerto. Le pidió al Padre que si era posible, le quitara esa copa de agonía. Jesús quería que sus discípulos simpatizaran con él. Nos dice en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Los discípulos estaban durmiendo en vez de compartir su simpatía con el Señor Jesucristo. Y ahora dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahora Jesús ora por segunda vez. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en San Lucas 22:44 dice que mientras Jesús oraba esta oración, sudaba grandes gotas de sangre. Nos dice en el versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo. Por segunda vez hay a los discípulos durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Así que Jesús ahora va por tercera vez, dice en el versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y luego el versículo 45 dice que regresa a donde están sus discípulos y sus discípulos están durmiendo. Luego vienen a arrestar a Jesús y la Biblia nos dice que todos sus discípulos se volaron, se fueron, lo abandonaron. Jesús sufrió solo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo clamó a su Padre diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Jesús se sintió desamparado por su propio Padre. No tenía nada ni nadie sobre qué recostarse en medio de su agonía. Jesús pasó por sufrimientos y soledad mucho más grandes que los que ha experimentado cualquier ser humano. Por eso podemos tener la certeza de que Jesús entiende nuestra soledad. Jesús entiende nuestro sufrimiento. Él está muy cerca de nosotros, aun cuando no podamos sentirlo. En realidad, en el huerto de Getsemaní, el Padre no contestó la oración de Jesús, que elevó 3 veces inmediatamente. Jesús se sentía desamparado de su Padre. En la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sentía la presencia de su Padre. Pero Jesús no se guió por sus emociones y sus sentimientos. A veces nosotros permitimos que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos gobiernen. Y empezamos a sentirnos tristes por nosotros mismos. Y como decimos en inglés, we feel sorry for ourselves. Pero en realidad debemos nosotros enfocarnos en Jesús, no en nuestras tribulaciones y en nuestros sufrimientos. Jesús está muy cerca y nos entiende. Lamentablemente, hoy en día la mayoría de las personas dependen sobre sus emociones y sus sentimientos. Y si nosotros dependemos de nuestros sentimientos y nuestras emociones, vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Entonces dicen, ¿entonces de qué debemos nosotros depender? La respuesta es muy sencilla. Debemos depender de las promesas de Dios. Es decir, Dios promete y nosotros podemos reclamar esas promesas como nuestras, aun cuando no sintamos que Dios está cumpliendo su palabra en darnos esas promesas.
Debemos guiarnos, en otras palabras, por lo que Dios promete y no por la forma en que nosotros nos sentimos. Les doy un ejemplo. Pastoreé en una iglesia en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, hace varios años. Y había una dama allí que vino un día para visitarme en la oficina. Dijo, pastor, yo tengo un pecado terrible que he confesado muchas veces, pero no siento que Dios me haya perdonado. Lo primero que le pregunté es, ¿tú has confesado ese pecado? Dice, sí, pastor, yo he confesado ese pecado. ¿Has logrado vencer ese pecado? Sí, pastor, he vencido ese pecado. Ya no lo estoy cometiendo. Le dije, pues entonces, estás perdonada. Pero ella me dice, pero yo no me siento perdonada, pastor. Le dije, no tiene nada que ver con la forma como tú te sientes. El perdón no tiene nada que ver con tus emociones. El diablo se va a entrometer y te va a decir, tú no estás perdonada, no hagas caso. Es decir, el diablo va a llevarnos a depender sobre nuestras emociones y por la forma que nos sentimos. Le dije, mira, tú conoces ese versículo de la Biblia en 1 Juan 1:9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Conoces ese versículo? Me dijo, sí, pastor, yo conozco ese versículo. Le dije, ¿por qué no reclamas esa promesa? Ahí Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si tú has confesado ese pecado, por la gracia de Dios has vencido ese pecado, puedes tener la certeza que Dios te perdonó ese pecado, no porque lo sientes, sino porque Él lo dice. Eso es reclamar las promesas de Dios. Debemos depender de las promesas de Dios, no de la forma en que nos sentimos en determinado momento, porque Satanás interviene para hacernos sentir mal y pensar que Dios no está con nosotros. Ahora quiero leerles algunas palabras que encontramos en la Biblia, promesas que Dios hace en medio de la soledad. Pero antes quiero leerles un texto más sobre la agonía y el sufrimiento del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. En el libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 7 y 8, encontramos una descripción de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní cuando se sintió desamparado de su propio Padre. Dice en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, fíjense la agonía que sufrió, ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que aquí nos dice que Jesús emitió ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y el Padre, cuando Jesús resucitó, le libró de la muerte. Si Jesús hubiera dependido sobre la forma como se sentía, hubiera fracasado, porque hubiera pensado que su Padre lo había abandonado porque la carga de pecado era demasiado grande. Pero Jesús reclamó la promesa de su Padre de que su Padre iba a estar con él y que el Padre estaba con él en el huerto. Así que cuando sentimos soledad por el problema del coronavirus que estamos viendo hoy en día, no nos enfoquemos en nosotros mismos y empecemos a pensar, ay, pobre de mí, porque yo no tengo nadie que me apoye, yo estoy solito, estoy solita. No pensemos de esa manera. Tengamos la certeza de que Jesús está allí con nosotros. No porque lo sentimos, sino porque Él lo promete, podemos estar seguros de que Él está allí acompañándonos. Yo recomiendo en este tiempo que estudiemos especialmente los evangelios, particularmente las últimas escenas de la vida de Jesús. Eso nos va a animar tremendamente en nuestra soledad, porque vamos a ver que Jesús pasó por la misma experiencia. Jesús nos entiende y Él simpatiza con nosotros y está con nosotros y nos dice,
Yo también pasé la soledad. Yo sé lo que estás sufriendo ahora. Yo también pensé que todos me habían abandonado. Me sentí así, pero reclamé las promesas de mi Padre. Tú también puedes hacer lo mismo. Está presente allí, aunque no lo podemos ver, animándonos para que dependamos de Él. Tenemos algunas lindas promesas en la Sagrada Escritura. Noten Hebreos el capítulo 4 y el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que fíjense, dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Y ahora entonces el escritor del libro de Hebreos nos anima diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos es un libro muy maravilloso que nos da gran ánimo en este tiempo. Nota lo que dice también en Hebreos el capítulo 2 y el versículo 17 y 18. Por lo cual debía ser Jesús en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahora el versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, alguno podría decir: pero Pastor Bor, mis tentaciones son demasiado grandes, mi soledad es demasiado grande, no la puedo soportar, no la puedo vencer. Bueno, en ese caso tenemos que reclamar las promesas del Señor. Noten lo que dice en 1 Corintios, el capítulo 10, 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra tentación aquí se puede traducir también prueba. Es decir, no nos llega ninguna prueba que Dios no nos pueda dar la fuerza para soportar y para vencer. Todos conocemos esa promesa que se encuentra en el Salmo 23. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temerá mal alguno. No temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es una promesa que podemos reclamar. Aunque estemos en el valle de la muerte, Dios promete estar con nosotros. Cristo, el buen pastor, promete acompañarnos. Tenemos también en Hebreos el capítulo 13, 5 y 6, una linda promesa que podemos reclamar. Hebreos 13 y el versículo 5 y el versículo 6. Dice allí: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa divina. No te desampararé ni te dejaré. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que ustedes notan aquí que tenemos una linda promesa del Señor, de que Él no nos va a desamparar, ni tampoco nos va a dejar. Yo sé que hay muchas personas hoy en día, como mencionaba al principio de la contestación de esta situación, que se sienten solos. Tal vez no tienen familiares con ustedes. Posiblemente inclusive algunos estén enfermos. Pues la Biblia dice que Jesús cargó nuestras enfermedades. Es una situación difícil. No es que no sufrimos, sino que en medio del sufrimiento Dios promete estar con nosotros.
Así que ojalá que estas palabras que he compartido sean de ánimo para cada uno de nosotros para perseverar en este tiempo en que no podemos acercarnos mucho a la gente, y para mí eso es difícil porque los que me conocen saben que a mí me gusta abrazar a la gente, y yo sé que en algunos países hispanos la gente le gusta besar a otra gente, porque la cultura hispana es una cultura a donde nos gusta estar cerca uno del otro, tener contacto físico. Yo puedo entender eso. Pero ahora, mientras tanto, que no podemos hacer eso, pues aprovechemos para leer los evangelios para entender cuán cerca está Jesús de cada uno de nosotros. Esta situación me hace recordar una experiencia que tuvo el Señor Jesucristo. En esa experiencia, Jesús se encontraba en una barca en el mar de Galilea. Estaba cruzando en realidad el mar. Y se armó una tormenta cual no se ha visto nunca en ese lugar. Jesús, agotado de trabajar todo el día, estaba durmiendo en la barca. Y a pesar de que la tormenta era de las peores que jamás se habían visto, fulguraban los relámpagos y rugían los truenos, el Señor Jesucristo seguía durmiendo. La historia nos dice que los discípulos empezaron a luchar. Empezaron a luchar contra la tormenta, tal vez a sacar agua del barco y diciendo, vamos a perecer, nos vamos a ahogar todos. Estaban luchando pensando que estaban solos. Se habían olvidado que allí presente en el barco estaba nada menos que el Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, el que todo lo gobierna. Cuando se sentían ya que no podían más, que la tormenta iba a volcar el barco y todos se iban a ahogar, uno de los discípulos, tal vez no sabemos cuál, Pedro parecía ser el portavoz de los discípulos, recordó y dijo, pero si en esta tormenta tenemos en el barco a Jesús. Y entonces clamaron, maestro, en realidad es Pedro ahora, maestro, ¿no te interesa que nosotros perecemos? Fíjense qué interesante. Pedro no dice, Señor Jesús, levántate y calma la tormenta para que no te ahogues tú. No, Pedro dice, tú no te preocupes, tú duermes mientras que nosotros posiblemente vamos a perecer ahogados en el agua. No sea tal. Se acordaron de Jesús en medio de la tormenta. Este coronavirus es una tormenta muy difícil hoy en día. Es una tormenta que ha afectado muchísimo a la gente, familiares muertos, personas enfermas, amigos separados, países en cuarentena. Ha sido una prueba muy grande, muy difícil. Pero en vez de enfocarnos en nosotros mismos, enfoquémonos en Jesús. Vamos a los evangelios. Leamos en cuanto a la vida de Jesús, al amor que Él tiene para con nosotros, al hecho de que Él ha prometido acompañarnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tengamos la certeza de que es así. No tengamos la certeza porque lo sentimos, porque nuestros sentimientos nos pueden engañar. Tengamos la certeza porque el Señor Jesucristo dice que estará con nosotros y Él siempre cumple sus promesas sin excepción. También en este tiempo debemos nosotros orar por todos los que están sufriendo. Debemos simpatizar con ellos, porque siempre hay otras personas que están en peor situación que la que estamos nosotros. Es un tiempo en que podemos apartarnos del trabajo y de tantos otros quehaceres y podemos ahora disponer de tiempo para reflexionar y meditar sobre nuestra vida espiritual. No todo lo que ocurre con el coronavirus es negativo. Ustedes saben que generalmente durante el día, antes de que afligiera el coronavirus a la sociedad, trabajábamos, íbamos a la escuela, practicábamos deporte, nos íbamos de compras, etc. Y teníamos muy poco tiempo en realidad para leer la Escritura, para orar y acercarnos al Señor Jesucristo. Ahora
en esta cuarentena o semi-cuarentena, tenemos la oportunidad de reunirnos con la familia, de orar juntos, de estudiar la palabra juntos. Yo vivo en un vecindario muy familiar aquí en la ciudad de Clovis, California, y ha sido muy interesante. Yo monto mi bicicleta cada mañana a unos 8 kilómetros cada mañana, 6 días a la semana. Y además de eso, en las noches yo salgo a una caminata con mi esposa más o menos de unos 3 o 4 kilómetros. Y ha sido muy inspirador para mí ver en las calles a papá y mamá con los niños en bicicleta o los niños con sus juguetes en la calle caminando. Nunca antes se veía eso en mi vecindario cuando no había coronavirus. Así que aún en este tiempo difícil, Dios nos está dando un mensaje y es que debemos tal vez dejar el ajetreo terrible que tenemos todos los días y debemos dedicar tiempo a nuestra vida espiritual, tiempo para estar con el Señor Jesucristo. Así que ojalá que estas palabras que he compartido con ustedes de la palabra de Dios sea de ánimo. Tengan la certeza de que aquí en nuestro canal Zoom TV y en Secretos Revelados estamos orando por ustedes, porque sabemos por experiencia propia que esta situación es muy difícil. Pero también tenemos la confianza de que Dios va a intervenir, de que esto va a pasar y vamos a poder nuevamente reunirnos juntos en el templo, en la iglesia, con nuestros semejantes, para tributarle a Dios la honra, la gloria y la alabanza que Él se merece como nuestro gran Creador. Bueno, el tiempo se ha ido rapidísimo. Hemos llegado casi al final de nuestro programa. Quiero nuevamente reiterar que estamos muy contentos de recibir sus preguntas aquí en Zoom TV. Permítame darles nuevamente la dirección electrónica a donde pueden enviarnos sus preguntas. La dirección es tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Estaremos muy contentos de recibir sus preguntas. Hasta la próxima vez, que Dios les bendiga y les guarde y les conceda su paz, es mi oración. Hasta la próxima.